al lupus en ratones, digamos, clínicos neozelandeses cuando se mezclan los ratones blancos y negros. De forma que se ha podido conocer mucho más a fondo, digamos, todos los procesos, cómo se desarrolla y cómo, digamos, cuáles son los factores implicados, digamos, dentro de esta enfermedad de tipo autoinmune. Definimos al lupus entonces como una enfermedad sistémica, curso crónico generalmente y que puede afectar todos los órganos. Característicamente, lo que se encuentra son anticuerpos contra los propios los intrínsecos. Y obviamente pueden haber también complejos antígeno, anticuerpo y complementos que se depositan en los tejidos y van a ser los responsables de las manifestaciones clínicas que nosotros vemos en cada uno de los órganos afectados. Entonces, el diagnóstico de lupus debe hacerse en todo paciente que tenga una sospecha clínica y al ser una afectación multisistémica, hay que hacer el diagnóstico diferencial con las otras enfermedades que afectan, que autoinmunes del tejido conectivo, ¿no? Entonces, dentro de ellas está la artritis reumatoidea, que es mucho más frecuente que el lupus. Está la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerodermia y las vasculitis. Entonces, el diagnóstico del lupus debe ser individualizado y debe hacerse, digamos, en una evaluación minuciosa de los pacientes y donde generalmente tiene que ser visto por, digamos, personal especializado de las diferentes especialidades, pero que tengan que ver con las enfermedades autoinmunes. Lógicamente, los reumatólogos son los que están a veces a la cabeza de esto. Bien, previo, esos son, digamos, los criterios de diagnóstico, diferente de lo que vamos a ver ahora, que son los criterios de clasificación. Criterios de clasificación. Y entonces, para encontrar estos criterios de clasificación, se ha establecido ya que fundamentalmente el paciente tiene que tener un criterio, digamos, un criterio, pero deben agregarse 10 criterios más. O sea, la puntuación debe llegar a 10 puntos para poder catalogarlo, digamos, o clasificarlo como nulo. Esta clasificación nos va a permitir tener una sensibilidad y especificidad bastante elevada que supera el 93%. Y entonces acá podemos entender bien cuál es eso. El criterio de entrada, entonces, es la presencia del anticuerpo. Entonces, título por encima de 1/80 va a ser el criterio de entrada, pero al cual debe adicionarse, digamos, criterios adicionales que van a dar una puntuación que nosotros vamos a ver ahora y que digamos, esta puntuación debe ser igual o mayor a 10 para clasificarlo como luto. Los criterios adicionales son en lo que vamos a ver a continuación. Criterios clínicos y criterios inmunológicos. Cada uno de ellos tiene un peso que da una puntuación. Entonces hay criterios constitucionales, donde está la fiebre, que tiene un peso 2. Hay criterios hematológicos, ¿no? Donde están todas las penias, la leucemia, trombocitopenia y anemia hemolítica, que dan, digamos, esa puntuación que podemos ver, digamos, al lado derecho. Los problemas neuropsiquiátricos, como delirio, convulsiones, psicosis. Criterios mucocutáneos, la alopecia, las úlceras orales, el lupus discoide, el lupus cutáneo, cada uno de ellos nos da una puntuación. Las serosas, el compromiso de la serosa, cuando hay derrame pleural o derrame pericárdico, miren ustedes, tiene una puntuación alta 5. Más puntuación tiene la presencia de una pericarditis, un paciente que tiene ya ANA positivo, puntaje de 6. Y alteraciones musculoesqueléticas como artritis o artralgia. Y, digamos, los criterios renales, que son la proteinuria mayor de medio gramo, una puntuación de 4. La biopsia renal que hace 2 o 5 da
AGD8, biopsia renal con clase 4, una puntuación. De tal forma que si yo tengo ANA, tengo, digamos, la biopsia renal con una glomerulonefritis clase 4, tengo el diagnóstico prácticamente hecho porque ha cumplido con los criterios llegando a la puntuación. Pero también a la parte derecha vemos nosotros los criterios inmunológicos, que son fundamentalmente los criterios, digamos, del laboratorio que podemos encontrar en estos pacientes. La presencia de anticuerpos como anticardiolipinas, anticoagulante lúpico o antibeta-2-glicoproteína, tiene un peso de 2. Como del complemento, C3 y C4, un valor que puede ir entre 3 o 4. Si es solamente C3, C4 solo, pues hay los dos. Los anticuerpos específicos que son de lupus son los anti-DNA de doble cadena y el tienen un peso. Entonces, esa es la forma como, digamos, tenemos los criterios para poder clasificar. Recordar que la prevalencia es entre 30 a 150 por 100.000 habitantes y la incidencia entre 2.2 a 23 por 100.000 habitantes. No olvidemos que la incidencia es la aparición de nuevos que aparecen por año, mientras que la prevalencia, digamos, la cantidad de casos que hay, digamos, se ve frecuentemente en mujeres, pero no es, digamos, una enfermedad exclusiva de mujeres. También vemos varones con lupus. Muchas veces he visto pacientes que me dicen, no puede ser lupus porque es varón. No, tiene lupus, pero su frecuencia es 1, 9 de las mujeres. Y es vista más frecuentemente también en determinadas razas, especialmente raza negra, afroamericana y latinoamericana, asiáticos, también tiene mayor incidencia. Y obviamente es una enfermedad que aparece, digamos, desde épocas realmente en edades en las cuales las mujeres están en periodo reproductivo, pero también podemos ver, digamos, ancianos, más a la edad más temprana aparece, el curso es mucho más agresivo. Y la aparición de la nefropatía, o sea, el compromiso del riñón en el lupus, aparece cuando ya hay un diagnóstico entre un. Sabemos que es una enfermedad de etiología desconocida, pero donde hay, digamos, una serie de, digamos, de factores que pueden condicionar a que este paciente pueda desarrollar. Y hay factores predisponentes, determinantes y desencadenantes. Los factores predisponentes van a ser los factores de herencia que uno puede tener, los factores determinantes van a ser, por ejemplo, la exposición al luz, en fin, algo, y los factores desencadenantes son generalmente a veces procesos inflamatorios. En ella la patogenia fundamentalmente es que hay una pérdida de la tolerancia a los propios antígenos y sobre todo a los antígenos diarios. Y obviamente la formación del anticuerpo contra esas propias estructuras celulares o de núcleo. Bien, y entonces dentro de las manifestaciones clínicas generalmente hay manifestaciones sistémicas que preceden, digamos, a la aparición del compromiso ya de los órganos, y esos están dados por molestias inespecíficas, malestar general, fiebre, astenia y anorexia. Se puede presentar en cualquier, digamos, enfermedad de tipo nodosa o de tipo inflamatorio. Pero ya cuando aparece la piel y mucosa, donde puede haber alopecia, úlceras bucales, úlceras nasales, fenómeno de Renaud, y este característico clima ala de mariposa que aparece, digamos, sobre en la cara, es, digamos, muy fácil poder identificar que este paciente tiene ya lupus.
Puede aparecer también lívidos reticulares y en la afectación articular, generalmente artralgias o artritis, pero sin deformación para diferenciarlo indudablemente de la artritis reumatoide. Compromiso de las serosas también es frecuente, donde va a haber serositis y poliserositis, fundamentalmente dado por derrame pleural y derrame. En la parte hematológica van a haber, digamos, anemia, hemólisis de tipo autoinmune, puede haber sangrado, trombocitopenia y leucopenia también. En el compromiso abdominal vamos a encontrar que hay esplenomegalia, también hepatomegalia, y puede haber adenopatías. En los síntomas neuropsiquiátricos pueden haber cefalea, parálisis, coma, incluso puede haber también hipertensión pulmonar debido a múltiples embolias que pueden desarrollar estos pacientes solamente por la cascada de la coagulación, sino también por la presencia de anticuerpos. Pero puede cursar también con una coagulación intravascular diseminada, con, digamos, asociado a la presencia de anticuerpos. Y puede también haber una endocarditis no bacteriana, que es la denominada endocarditis. El compromiso renal es, digamos, el compromiso del cual nos vamos a ocupar hoy día, que es el denominado nefropatía, digamos, renal. ¿Y cómo se manifiesta, digamos, la nefropatía lúpica? De diferentes formas. Puede ser desde lesiones mínimas del sedimento urinario, que cursen con asintomático prácticamente del paciente, hasta la presencia de nefrítico completo, como edema, hipertensión y la hematura, o por la presentación de nefrótico, con una proteinuria masiva mayor de 3.5 gramos por día. Y en ocasiones puede haber la combinación de síndrome nefrótico con componente nefrítico, o síndrome nefrítico con componente nefrótico. También puede aparecer como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el cual vemos un deterioro rápido de la función renal que puede durar semanas o meses y que lo lleva a la insuficiencia renal crónica terminal. Y en algunos casos también puede aparecer como una nefropatía. Bien, y entonces la nefropatía lúpica se define como la proteinuria mayor de 0.5 gramos por día que tenga o que tenga, digamos, una biopsia renal con clase 2, 3 o 4 o 5, al cual se le debe añadir la presencia de microhematuria con presencia de matíes dismórficos, eritrocitarios y en casos, digamos, ya de complicación más grave con la aparición del síndrome nefrótico, de hipertensión arterial y del compromiso de la de esta clasificación es establecida por esta liga contra la Liga Europea contra el Reumatismo, que es el EULAR, y la Asociación o el Colegio Americano de Reumatología. Y entonces es como se ha definido el compromiso. Pero los datos clínicos y analíticos no son capaces de predecir el pronóstico. Por lo tanto, es necesario, digamos, esta, digamos, esta clínica que encontramos, tener que detectar, digamos, los datos histológicos para poder hacer un diagnóstico específico de la clase en la cual está el paciente, porque va a depender de la clase clínico histológica, digamos, el tratamiento que vamos a hacer. Por lo tanto, la biopsia renal es obligatoria en todo paciente que tiene. Muy bien, y dentro de los
parámetros serológicos que tienen que ver con afectación glomerular, perdón, con afectación renal, fundamentalmente los anticuerpos anti-DNA, que tiene que ver con afectación renal, están los anticuerpos anti-SMID, anti-SMID, anti-SMID y los anticuerpos anti-RO. Entonces, anti-DNA, anti-SMID y anti-RO son los que tienen que ver con compromiso renal y los que nos van a servir como parámetro para que con nosotros podamos ver respuesta o no al tratamiento. Bien, y esta es la lámina más importante porque aquí resumimos, digamos, las clases que se han establecido en la clasificación histológica y lo correlacionamos con los datos clínicos que están hacia el lado y los datos histológicos al. Entonces, la clasificación de la nefropatía lúpica está dada en 5 clases. La clase 1 es la denominada glomerulonefritis o nefropatía lúpica mesangial mínima. Esta nefropatía mesangial mínima, al lado derecho vamos a ver que los datos clínicos son casi negativos. No hay mayormente nada. Y nosotros lo que podemos encontrar es una pequeña microhematuria o una ya muy leve, no detectable casi con los exámenes de orina normal. La clase 2 es la denominada nefropatía lúpica de tipo mesangial proliferativa, mesangial. En ellos la proteinuria aparece, pero también asintomático, pero puede aparecer, digamos, concomitantemente hematuria, proteína. Y ahí, cuando hacemos la biopsia de riñón, nosotros vamos a ver que en la microscopía óptica lo que va a evidenciar es una hipercelularidad en el mesangio. No olvidemos que el mesangio es el tejido de sostén de los capilares glomerulares. Este tejido de sostén, que se llama mesangio, va a llenarse, digamos, de células mononucleares, polinucleares, células. Si nosotros vemos en la inmunofluorescencia digamos, esa hipercelularidad mesangial va a corresponder a depósitos inmunes mesangiales. Van a hacer que sea positiva la inmunofluorescencia. Y en la microscopía electrónica vamos a encontrar que los podocitos tienen los pies borrados, que han sido, lógicamente, deteriorados por el depósito. Estas dos clases, clase 1 y clase 2, digamos, las más benignas. Clase 3, que es la nefropatía lúpica focal, es la que tiene ya una sintomatología, digamos, mucho evidente. Hay una proteinuria dada por orina espumosa y hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica, y entonces a esto se añade, digamos, que puede, o sea, esto es síndrome nefrítico y puede, digamos, asociarse en algunas ocasiones también a proteína masiva. Pero lo característico aquí es que se presente como un síndrome. Bien, cuando nosotros vemos la biopsia en estos pacientes a microscopía óptica, lo que vamos a encontrar es una proliferación endo y extracapilar en más del 50%, perdón, menos del 50% de los glomérulos. Glomérulos que están indemnes y otros glomérulos que están a nefropatía lúpica de tipo. Y cuando vamos a la inmunofluorescencia, vamos a ver que hay depósitos subendoteliales, ya no son en el mesangio como en la clase 2, sino estos son depósitos subendoteliales en el capilar glomerular. Y estos depósitos subendoteliales pueden, digamos, catalogarse a esta clase 3 como clase 3A, de lesiones activas, que vamos a ver a continuación cuáles son las lesiones activas. O puede catalogarse como 3C cuando hay lesiones crónicas. 3C es la nefropatía lúpica focal con lesiones crónicas. 3A son nefropatía lúpica focal con lesiones activas.
Y la nefropatía 3AC es la que tiene la combinación de las dos, lesiones activas y lesiones. Entonces, esta es la forma como se lee, digamos, la biopsia renal de la clase 3. La clase 4 es la que se denomina la nefropatía lúpica difusa. Clínicamente va a tener ya una proteinuria masiva y hematura. O sea, hay presencia de síndrome nefrítico y de síndrome nefrótico, pero al cual se le asocia también insuficiencia renal aguda. Esta es la clase de peor pronóstico. Peor pronóstico porque va a llevar irremediablemente a la insuficiencia renal. Generalmente en el transcurso de a los 5 años, el 75% de ellos han muerto. Esta clase requiere un tratamiento inmunosupresor, digamos, enérgico. ¿Qué vamos a ver en microscopía óptica? La proliferación, tanto fuera como dentro del capilar, endo y extracapilar, pero en más del 50% de los glomérulos. O sea, casi todos los glomérulos están comprometidos, para diferenciarlo de la focal, que es menos del 50%. En inmunofluorescencia lo que vamos a ver es depósitos en toda la casa, en todo el glomérulo, tanto parte mesangial como endocapilar y extracapilar. En la clase 5 es la denominada nefropatía lúpica membranosa. Datos clínicos van a ser simplemente proteinuria con síndrome nefrótico. ¿Sí? Aquí esta es característica o sea, es su característica clínica es el síndrome nefrótico, pero que cursa con compromiso renal, digamos, larga, o sea, síndrome nefrótico o insuficiencia leve, de curso lento y progresivo, digamos que puede durar hasta 10 años, en el cual no compromete mayormente la función renal al grado de llevarlo al riñón. Y también se ha descrito la clase 6. La clase 6 es el que se denomina nefropatía lúpica esclerosante. Y como sabemos, digamos, la esclerosis de los glomérulos son irrecuperables, ¿no? Entonces, estos pacientes que están en esta clase tienen una insuficiencia renal crónica terminal. En ellos vamos a ver más del 90% de los glomérulos están esclerosados. En estos casos, obviamente, no hay ningún tratamiento que pueda revertir esto. El paciente simplemente tiene que entrar a trasplantar. Y entonces, en esta diapositiva complementa la anterior para ver cuáles son las lesiones agudas y cuáles son las lesiones crónicas. Las lesiones agudas o activas son las que pueden revertir con el tratamiento inmunosupresor. Si yo tengo lesiones crónicas, va a ser imposible que esto revierta. Cuando doy un tratamiento inmunosupresor a pacientes que tienen lesiones crónicas, lo único que voy a conseguir es que fundamentalmente con infecciones pueden llevarlo a la sepsis. Las lesiones activas glomerulares son el incremento de celularidad que puede estar dentro o fuera del capilar. La cariorexia, ahora lo vamos a ver en una diapositiva. La infiltración leucocitaria, la necrosis fibrinoide, trombos hialinos, que no son sino agregados inmunes dentro de los lúmenes de los capilares glomerulares, se llaman trombos hialinos. Puede haber también rotura de la membrana basal glomerular y la presencia de semilunas por fuera del glomérulo, ¿no? Semilunas, pero que son celulares o fibrocelulares, no son fibróticas todavía, porque si ya están fibrosas son crónicas, pero estas semilunas que dan una glomerulonefritis extracapilar, digamos, pueden ser reversibles. Y también depósitos subendoteliales, que se denominan asas de alambre,
Eso se ve en el microscopio. Bien, y también como lesiones activas pueden haber inflamación, infiltración de células y del intersticio. Son lesiones activas tubulares. Las lesiones crónicas corresponden a la esclerosis del glomérulo. Puede ser segmentaria o global, que son irreversibles, semilunas ya fibrosas. Con el tiempo, estas semilunas celulares fibrosas y ya son irreversibles. Y también a nivel túbulo intersticial puede haber fibrosis intersticial y atrofia tubular. Bien, esta es una lámina para ver, digamos, una nefropatía lúpica clase 3, en donde está afectado menos del 50% del glomérulo, menos del 50%. Y también, obviamente, dentro de todos los glomérulos está menos del 50% de los glomérulos. Entonces, aquí vemos esto, una parte del glomérulo y aquí un compromiso forma que corresponde a esta nefropatía. Es una nefropatía clase 4, donde casi todo el glomérulo está, digamos, con un aspecto lobulado, que tiene una proliferación mesangial y endocapilar. Esta otra diapositiva es para ver cómo aparece la inmunofluorescencia en estos pacientes que tienen inmunoglobulinas, que tienen complementos o que tienen fracciones del complemento, como 1Q, y son positivas entonces estas imágenes restringentes, que en una persona normal, si se hace esta inmunofluorescencia, aparece todo, digamos, como en esta zona, que es muy tenue, digamos, tenue. ¿Ya? Pero obviamente no tengo el mouse en la mano en este momento, pero ustedes pueden ver estas zonas que están en la periferia, son zonas tenues, pero digamos la restringencia en este verde brillante que ven ustedes, nos dicen que hay inmunoglobulina G en la primera diapositiva, que hay complemento C3 en la segunda, que hay C1Q, IgA, IgM o cadenas kappa en estos pacientes, digamos que tienen la nefropatía. Esta es una diapositiva para poder ver, digamos, la oclusión de las luces capilares que afecta, digamos, este tipo de... Ya podemos ver, digamos, dentro de los canales glomerulares hay marcado con flecha la presencia de neutrófilos que se han sido depositados, digamos, en las células, digamos, de polimorfo. Y aquí, con una flecha, está marcando lo que se llama la necrosis fibrinoide. Una flecha, ustedes ven ahí, necrosis fibrinoide. Y en los círculos vemos ahí la fragmentación nuclear. Los núcleos de las células se fragmentan, es lo que se denomina la carioresis. Y esto son las semilunas. Semilunas. Ustedes pueden ver en la parte... de acá son las semilunas que aparecen en este paciente. Vemos una fibrosa que retraen al glomérulo hacia, digamos, hacia... Y este es lo que son, estos son lo que se llaman las asas de alambre, estas imágenes que ustedes ven que corresponden a depósitos subendoteliales. Todo esto, entonces, es el informe que el patólogo nos va a dar para poder clasificar, digamos, al lupus en la clase, y vamos a ver ahora, digamos, cuál es el tratamiento en base a si es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, porque la clase 6 no tiene. Y entonces lo primero que tenemos que decir es que el lupus no tiene curación,
no tiene curación. Y entonces el tratamiento que vamos a dar es un tratamiento, digamos, que tiene algunos objetivos. Primero, preservar la función renal, tanto a corto como a largo plazo. Y esto es lo que se llama como remisión completa, prevenir las recidivas que pueden haber en estos pacientes, porque el paciente puede, digamos, mejorar el cuadro con el tratamiento que hemos instalado, pero al suspender el medicamento o los medicamentos bruscamente, el paciente tiene una recidiva. Entonces el tratamiento está también orientado a prevenir las recidivas, a disminuir efectos secundarios que puedan tener estos fármacos, los supresores, mejorar la calidad de vida y sobre todo alargar la supervivencia de los pacientes y evitar que lleguen al deterioro completo de la. Bueno, esta diapositiva debería estar al último, pero es una diapositiva que nos permite, digamos, ver todas las clases y cuáles son los esquemas de tratamiento. Entonces, en todas las clases, lo que se da a estos pacientes es hidroxicloro, que tiene que ser administrada, digamos, bajo un control oftalmológico, porque puede haber alteraciones oftalmológicas debidas a la en la clase 1 y clase 2, digamos, de la nefropatía lúpica, fundamentalmente yo voy a dar inmunosupresores solo si la proteinuria es mayor de 3 gramos. Si no, el tratamiento es simplemente un tratamiento como para lupus, digamos, con antimaláricos y, digamos, bueno, el tratamiento sintomático, digamos. En las clases 3 y 4, que son las clases fundamentalmente, que son las agresivas y que van a llevar, digamos, a la muerte o a la insuficiencia renal crónica, rápidamente hay que dar un tratamiento. Ese tratamiento está dividido en dos fases. Fase de inducción y la fase de mantenimiento. La fase de inducción es ingresar, digamos, con glucocorticoides y con micofenolato, que es el tratamiento actual. Corticoides y el tratamiento clásico, que era el glucocorticoide, los oxidas en pulsos, vía oral, ha quedado, digamos, como segunda línea de acción, ya que los efectos deleterios que tiene la ciclofosfamida, dado los corticoides en dosis de polvo, pulsos, tienen mucho escuela. Y la fase de mantenimiento debe hacerse igualmente glucocorticoides asociados a micofenolato, glucocorticoides asociados. En la clase 5, que seguimos, utilizamos glucocorticoides también con micofenolato, al igual que el anterior, o azatioprina. En los casos en los cuales haya, digamos, el compromiso de la función renal. Pero si no, solamente damos IECA o ARA en estos pacientes. La clase 6 es la clase que decimos, no requiere mayor tratamiento, solamente medicinas para manejar la enfermedad renal crónica. Y solamente se puede dar inmunosupresores o corticoides si hay manifestaciones extrarrenales, digamos, que puedan comprometer al paciente, la vida del paciente, por ejemplo, alteraciones neurológicas. Muy bien. Y en la parte baja, en la clase 4, podemos ver que los pacientes son casos refractarios. Y estos casos refractarios pueden, digamos, utilizarse otros medicamentos como el rituximab, anticalcineurínicos y un grupo digamos, medicamentos que son, digamos, medicamentos anticuerpos de tipo, bueno, lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bien. Y esto es para ver cuando hay lesiones
histológicas adicionales también cómo podemos, digamos, aunar esta otra medicación que es complementaria. Entonces, esto debió haberse visto primero, y entonces el tratamiento inmunosupresor se programa de acuerdo a la clase histológica. En la clase 1, digamos, no requiere tratamiento inmunosupresor y debe utilizarse solo si existen complicaciones renales. Clase 2, que es la denominada la proliferativa mesanquial, lúpica mesanquial, debe utilizarse solo si la proteinuria es más de 1 gramo. A pesar de que estamos usando estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina o los ARA2, antiproteinúrico, y el tratamiento se basa en dar dosis bajas de prednisona. Dosis baja, estamos hablando de 0,5 miligramos por kilo de peso. Pueden asociarse, si la cosa es un poco marcada, a fenolato. La clase 3, la clase 4 son las que habíamos dicho, son las de peor pronóstico, y, digamos, el tratamiento se hace, digamos, similar en las dos clases. Y el tratamiento, decíamos, tiene dos fases, la fase de inducción y la fase de mantenimiento. La fase de inducción consiste en dar, digamos, el glucocorticoide, digamos, en forma endovenosa, lo que se llama bolos, el prednisolón, y asociado a inmunosupresores, que de preferencia es el micofenolón en la actualidad. Esto se da, digamos, por un tiempo de 6 a 12 meses. Y la fase de mantenimiento ya debe mantenerse, digamos, por 3 a 4 años. Y se utilizan los mismos medicamentos, o sea, corticoides e inmunosupresores, digamos, por vía oral, pero obviamente con menor dosis. Decíamos que la inducción se basa en la administración de esteroides en pulso, que es la metilprednisolona, la que se administra, dándose a razón, digamos, de 1 miligramo por kilo de peso. Y los inmunosupresores, el inmunosupresor de preferencia en la actualidad es el micofenolato sódico o el ácido micofenólico, en dosis que varía entre 2 a 3 gramos por día. En nuestro medio hemos visto que con 2 gramos es suficiente, digamos, para evitar los efectos tóxicos que tiene a nivel gastrointestinal por la tolerancia gástrica que debe tener este ácido. Ciclofosfamida, tanto en pulso, que era la forma menos deleteria, debe hacerse, digamos, debe darse como segunda línea de acción. Clase 5, que es la membranosa lúpica, solamente requiere tratamiento si hay cambios proliferativos. Bien, debe darse si no hay cambios proliferativos. Y hay dos opciones, si la proteinuria es nefrótica o si la proteinuria es, digamos, no nefrótica. La proteinuria es nefrótica. El tratamiento debe ser con prednisona y un inmunosupresor, el micofenolato, el de elección, la ciclofosfamida o la satoprina, o también anticalcineurínicos, porque esta sí responde a anticalcineurínicos. Estamos hablando de la ciclosporina, digamos, o el tracolimus como anticalcineurínico. Y la proteinuria no nefrótica, solamente hay que intensificar, digamos, el tratamiento con los antiproteínas, ARA2 o los I. Y estos son los nuevos tratamientos que le decía, que actualmente se están empleando también como segunda línea de acción antes de usar, digamos, la ciclofosfamida. Pero todavía no hay reportes grandes que nos puedan hablar, digamos, que si estos, digamos, son efectivos sin tener efectos, digamos, a largo plazo. Estamos hablando del tratamiento con células B, con los anticalcineurínicos, lógicamente que estos sí ya se utilizan actualmente, con inhibidores del complemento, inhibidores de las proteomasas, perdón, de las proteasomas, con anticitoquinas y también, obviamente, en pacientes se puede utilizar también el trasplante de células madre.
Todo esto todavía está en investigación y los reportes no son, digamos, todavía valorables como para poder indicarlos como tratamiento efectivo, pero sí podría indicarse en pacientes que no responden a tratamientos clásicos. Y todos estos tratamientos son costosos. En nuestro medio es muy difícil que las aseguradoras, el Seguro Social o el Sistema Integrado de Salud puedan tener, digamos, estas drogas, digamos, para poder tener el tratamiento completo. Bien, eso es todo en cuanto a la nefropatía lúpica. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Vamos a pasar a la siguiente clase. Vamos a ver si... Muy bien, entonces estamos presentando esta otra clase que es la de vasculitis sistémica, ¿no? Entonces, las vasculitis, como el nombre lo dice, es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un proceso inflamatorio agudo de los vasos sanguíneos. Que cuando vamos a ver en la anatomía patológica vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio leucocitario en la pared de los vasos y daño estructural en la... Estas vasculitis pueden diferenciarse, digamos, de acuerdo a la localización, al tipo y al tamaño, digamos, del vaso. Y entonces, la clasificación que se utiliza es la que desde el 2012 está vigente y que se fue propuesta en una conferencia internacional en Chapel Hill, en una ciudad de Francia, y se basa únicamente en el tamaño de los vasos. Entonces, hay afectación de los grandes vasos, vasos medianos y vasos pequeños. Y entonces, las vasculitis que comprometen el riñón son fundamentalmente las vasculitis, digamos, de pequeño vaso y que se caracterizan porque no dejan ningún componente, digamos, en la inmunofluorescencia en la biopsia penal que hacemos. Esto se denomina glomerulonefritis pauciinmune. Vamos a encontrar, digamos, alteración inmunológica en el riñón y va para inmunofluorescencia. Vamos a encontrar, digamos, una glomerulonefritis extracapilar, o sea, una glomerulonefritis con semilunas que están por, digamos, fuera del glomérulo, pero entre el pelotón glomerular y la cápsula de Bowman, que son las semilunas. Esta presencia de semilunas es lo que condiciona esa glomerulonefritis extra. Desde el punto de vista clínico, va a corresponder a que estos pacientes desarrollen una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Desde el punto de vista clínico, glomerulonefritis rápidamente progresivo, y desde el punto de vista anatomopatológico, glomerulonefritis extracapilar. Bien, y entonces esta es, digamos, dentro de esa clasificación, la que nos dice las vasculitis de vaso pequeño. Y entonces, dentro de esta vasculitis de vaso pequeño, que afectan el riñón, tenemos dos grupos, que son las que vemos, ¿no? Que son la vasculitis asociada a anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, que se denomina ANCA positivo, y las vasculitis mediadas por inmunocomplejo. Fundamentalmente vamos a ver estas que tienen, digamos, ANCA positivo, y dentro de ellas vamos a ver que hay 4 tipos de esta vasculitis.
La primera se denomina poliangiitis microscópica o PAM. Otra es la granulomatosis con poliangiitis, que se lo denomina la enfermedad granulomatosa de Wegener, como quieran ustedes en alemán o en inglés. Y tenemos una tercera que es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que es lo denominado el síndrome de Churg-Strauss. A esta se ha agregado una cuarta que se denomina una vasculitis confinada al riñón. Vamos a ver que en estas otras formas de vasculitis, las tres primeras que hemos visto, el compromiso es, digamos, en la vía respiratoria y en el riñón. Mientras que en la vasculitis ANCA positiva confinada al riñón, solamente el compromiso es a nivel renal. Es esa cuarta la que hay que agregar en esta situación. Y las otras son las vasculitis mediadas por inmunocomplejos, donde tenemos la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Cuando se presenta completa se denomina el síndrome de Goodpasture o la enfermedad de Goodpasture. Y las otras son la vasculitis por inmunoglobulina A, que es la púrpura de Henoch-Schönlein, y una vasculitis crioglobulinemia y otra vasculitis que se llama la vasculitis anti-C1Q. Estas son las que son mediadas por inmunocomplejos. No olvidemos saber, dentro de una clasificación general, todas estas, este compromiso glomerular mediado por anticuerpos tiene tres grandes grupos. En un primer grupo están lo que se llaman el compromiso por, digamos, anticuerpos contra determinada estructura del glomérulo. Y esta estructura es la membrana basal glomerular. Entonces, este primer grupo tiene anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que también actúan contra la membrana basal alveolar. Este primer grupo, entonces, anticuerpos antimembrana basal. El segundo grupo es el grupo que tiene anticuerpos, pero con complejos, digamos, antígeno, anticuerpo y consumo de complementos, o sea, complejos inmunes. Estos complejos inmunes se depositan en los órganos, en el riñón, y producen, digamos, este tipo de glomérulo nefritis denominado por inmunocomplejos. Ahí está el lupus eritematoso sistémico, ahí tenemos la nefropatía glomérulo proliferativa, en fin, hay una serie, tenemos la glomerulonefritis estreptocócica, bien, son típicas enfermedades por complejos, depósito de complejos inmunes o anticuerpos directamente contra el determinado antígeno que forma complejos inmunes. Y el tercer tipo que tiene estos anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Aquí no hay anticuerpos contra ninguna estructura del riñón, no hay depósitos inmunes que se depositen en el riñón, por eso se llaman autoinmunes, sino los anticuerpos son dirigidos contra los neutrófilos. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen que ver los neutrófilos con la lesión glomerular? Precisamente, la destrucción de los neutrófilos, de la membrana del neutrófilo, conlleva la liberación de estos gránulos de histamina y de una serie de componentes a lesionar el capilar glomerular. Y al lesionar el capilar glomerular va a haber una salida de todo el componente del glomerular, llámese proteínas, llámese hematíes, llámese, todos los componentes salen hacia el espacio de Bowman, en donde se produce una proliferación, que son las medias lunas, que es la proliferación extracapilar, por ruptura entonces de estos capilares glomerulares. Entonces siempre tener en cuenta, digamos, estos tres grandes grupos. La primera, anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo. En la segunda, el depósito de inmunocomplejos en los glomérulos o en los componentes del glomérulo. Y el tercero, donde hay ANCA positivo, que tiene que ver con glomerulonefritis extracapilar.
Muy bien. Y entonces, vamos a referirnos fundamentalmente a estas vasculitis, son pequeños, que tienen esto que se denomina, digamos, los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos y que me van a dar esto que se llama las vasculitis asociadas a ANCA, PAA, vasculitis asociada a. Y entonces, vamos a ver entonces qué son los ANCA. Los ANCA son anticuerpos dirigidos contra antígenos del citoplasma de los neutrófilos. Y estos anticuerpos, entonces puedo detectar yo en suero mediante dos técnicas. Uno es inmunofluorescencia indirecta y la otra es la técnica de ELISA. Mediante inmunofluorescencia indirecta yo tengo que tener, digamos, una muestra de sangre donde voy a sacar los neutrófilos y a estos neutrófilos los voy, vamos a someter, digamos, a inmunofluorescencia y aquí voy a encontrar yo que estos neutrófilos se van, digamos, digamos, a teñir con una refringencia verdosa, como ustedes veían en las láminas, pero lo que se tiñe, digamos, en los PANCA, que es el patrón perinuclear, digamos, es alrededor del núcleo, dentro del núcleo. Mientras que los que tienen CANCA, o sea, patrón citoplasmático, la inmunofluorescencia se va a ver en el citoplasma. O sea, si el citoplasma se vuelve verde refringente, yo hablo que este es patrón citoplasmático. Se vuelve refringente, verde refringente. El núcleo, estamos hablando de patrón perinuclear o PER. Pero también puede hacerse la detección por ELISA. Digamos, en esta técnica de ELISA, digamos, los neutrófilos van a darnos, digamos, anticuerpos dirigidos contra la mieloperoxidasa. Y cuando digamos, están dirigidos a proteasa 3, son, digamos, anticuerpos plasmáticos. Entonces, aquí me puede venir MPO positivo o PR3 positivo. ¿Ya? Los PANCA son MPO positivo. Los PANCA, la mayoría de los PANCA son anti-MPO positivo. La mayoría de los CANCA son anti-PR3. Entonces, esta es la relación que hay entre. Y entonces estos anticuerpos, digamos, son dirigidos contra los vasos pequeños. También lo podemos encontrar en otras entidades como el lupus, la artritis, la endocardititis y la infección, de tal forma que la presencia de estos ANCA son, digamos, valorados como patrón de compromiso renal, siempre y cuando exista la clínica. Y entonces, en esta vasculitis asociada a ANCAS, lo que vamos a ver en la anatomía patológica es que va a haber esa glomerulonefritis necrotizante focal segmentaria sin evidencia de depósitos de inmunoglobulinas en el glomérulo. Eso se denomina pausinmune. Y entonces es positivo el ANCA en el suero. Y el cuadro, digamos que clínico con el que aparece son primero síntomas generales que preceden lógicamente al compromiso de las alteraciones urinarias y de la insuficiencia renal, y esas son artralgias y los síntomas respiratorios altos generalmente o bajos. Obviamente a los síntomas después aparecen las alteraciones urinarias que se van a caracterizar por un síndrome nefrítico y la insuficiencia renal rápida. Entonces, la manifestación renal varía desde una hematuria asintomática hasta el desarrollo de un nefrítico, pero asociado a insuficiencia renal rápidamente progresiva, que puede ir desde la oliguria a la oligoanuria, al cual se agrega hipertensión arterial, edemas, microhematuria y un grado variable de proteína. Creciendo, depende de dolores abdominales,
de la ultrafiltración. Correcto. Pásale volumen, no importa. Que llegue a 9, 6. Bueno, disculpen la interrupción. Decíamos entonces que en estos vasculitis asociada a ANCA, lo que vamos a encontrar es una hematuria sintomática o un síndrome nefrítico asociado a una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y eso lo vemos con los ángeles de los valores nitrogenados. Entonces, estos pacientes llegan con una creatinina en 1.6, 1.7, y a los 3, 4 días está en 1.1. A la semana está en 3 o 4. Realmente lleva 5, 6, 7 y se va, digamos, a la pérdida grave de la función renal. Dentro de las manifestaciones extrarrenales que pueden aparecer son las de, digamos, las generales, ¿no? Como son la fiebre, anorexia, pérdida de peso, pero estos pacientes van a cursar generalmente con el compromiso de la vía respiratoria. Vamos a ver posteriormente, puede ir desde el compromiso simplemente de una rinitis hasta la presencia de hemorragias alveolares que puede llevar, digamos, a, digamos, severa con compromiso de la vida del paciente. También podemos ver en estos pacientes la presencia de lesiones cutáneas, ¿no? Lesiones articulares, lesiones neurológicas como neuritis múltiple, hemoplegia, neuropatía sensorial. Pueden haber también manifestaciones cardíacas como pericarditis, miocarditis y manifestaciones digestivas también en estos pacientes que pueden llevar también al sangrado. Bien, de tal forma que cuando nosotros tenemos un cuadro clínico compatible con esta glomerulonefritis por ANCA y tenemos posibilidad de los ambos, bien es cierto, el diagnóstico lo va a hacer la biopsia renal. No debemos esperar a digamos, la confirmación biópsica. Esto es prácticamente una emergencia nefrológica. Son emergencias nefrológicas y el tratamiento debe, digamos, instalarse en la forma más precoz posible para evitar, digamos, pues las que puedan haber o que el paciente no pueda revertir la insuficiencia renal. Entonces, es importante el cuadro clínico que aparece como un nefrítico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, insuficiencia renal, el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible. Y la biopsia renal va a tener que hacerse posteriormente, pero obviamente nos va, digamos, a dar la certeza del compromiso glomerular que hay. Bien, las variantes histológicas que pueden haber ya son con la microscopía óptica y pueden diferenciar, digamos, estos tipos de categoría glomerular. La de tipo focal, que, digamos, tiene 50% de los glomérulos normales, digamos, la crescéntica, la variación crescéntica, en los cuales 50% de los glomérulos tienen semidunas celulares o fibróticas, y la fase esclerótica, en la cual por lo menos 50% de los glomérulos están esclerosados todos. Miren, esta es una microfotografía donde podemos ver un glomérulo normal. Ven ustedes una celularidad normal, el espacio de Bowman, cápsula de Bowman, todo completamente identificado. Para diferenciarlo de esto, que es una glomerulonefritis ANCA positivo, con este tipo de, digamos, semilunas, que es lo que, digamos, caracteriza a estos pacientes. Esta semiluna que aparece entre la cápsula de Bowman y, digamos, el pelotón glomerular. Son semilunas. Ya en la coloración, digamos, azul, nos dice que ya hay fibrosis en esta zona. Y el glomérulo que pueden ver ustedes está, digamos, con un componente inflamatorio agudo. Bien, y entonces, desde el punto de vista clínico y anatomopatológico, hay estas 4 formas de presentación.
forma más frecuente en nuestro medio es la denominada poliangeitis microscópica. Otra forma es la granulomatosis con poliangeitis, que antiguamente se llamaba granulomatosis de Wegener o de Wegener. Pero obviamente en el mundo, digamos, se ha proscrito este término, aduciendo de que como el que descubrió esto que es Wegener era alemán, pertenecía a las filas nazis, han querido borrar entonces el nombre propio que se dio a esta enfermedad. En la actualidad se le denomina entonces granulomatosis con poliangeitis, que clásicamente se le denominará la granulomatosis de Wegener. Y obviamente la otra granulomatosis que se presenta es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que también tiene un nombre propio, que se llama el síndrome de Sjögren-Strauss. Y como les decía, hay, digamos, esta otra vasculitis que está limitada al riñón. Ahí el término que está de más cosas. Bien, vamos a ver brevemente cómo se presenta cada una de ellas. La poliangeitis microscópica, una vasculitis que se ve como una vasculitis necrotizante, que afecta capilares, vénulas y arteriolas. Y también puede, digamos, afectar no solamente arteriolas pequeñas, sino arterias de mediano tamaño. Más frecuente en personas ancianas, pero, digamos, puede aparecer a cualquier edad y igualmente ambos sexos. En esta poliangeitis microscópica, lo que vamos a ver es el compromiso, digamos, renal, pero también aunado a un compromiso de la vía respiratoria alta. Es decir, este paciente puede tener rinitis, rinosinusitis, digamos, y en ellos vamos a encontrar que los ANCA suelen ser ANCA-P, que son los antimieloperoxidas, que se encuentran en la gran mayoría de casos. Entonces, compromiso de la vía respiratoria alta con compromiso renal dado por una necrotizante y con P-ANCA o anti-MPO positivo nos hacen el diagnóstico de poliangeitis. La enfermedad de Wegener o granulomatosis con poliangeitis, como se le denomina actualmente, es, digamos, en otras latitudes la causa más frecuente de estas enfermedades asociadas, vasculitis asociadas a ANCA. Y ahí lo que vamos a ver es una vasculitis que va a tener una inflamación granulomatosa del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Entonces, estos pacientes van a tener, digamos, necrosis también a nivel del compromiso de la vía respiratoria alta. Es decir, vamos a encontrar en estos pacientes sinusitis, otitis media, rinorrea, pérdida de la audición por compromiso de toda la vía respiratoria alta y, digamos, la afectación, puede también afectarse la nariz, digamos, en forma severa que destruye el cartílago nasal. Entonces, estos pacientes van a tener esa típica nariz sencilla de montar, ¿no? O también puede afectarse el hueso incluso y dar estas lesiones de deformación de la nariz, ¿no? Que son típicas de esta enfermedad. Y a nivel pulmonar también puede haber compromiso pulmonar que se va a traducir por tos severa, disnea en el paciente y hemorragia pulmonar. Hemorragia pulmonar que puede ir desde el esputo hemoptoico hasta la presencia de una hemostisis masiva que comprometa la vida del paciente. Y típicamente nosotros en una radiografía de pulmón va a ser muy característico ver los infiltrados cavitarios bilaterales que hacen confundir a estos pacientes con la presencia de metástasis por, digamos, neoplasias, pero no, son infiltrados cavitarios que se encuentran en estos pacientes por esta inflamación granulomatosa que ha habido a nivel tanto de la vía respiratoria alta como
nivel glomerular lo que vamos a ver es que va a haber una glomerulonefritis, digamos, necrotizante, pausinmune, ANCA positiva. En esta, en esta afección, los ANCA que son positivos son los ANCA-C, a diferencia del anterior, que son los ANCA-C o anti-PR3, que se encuentran, digamos, en más del 80%. Y aquí está el otro gran síndrome, que es el síndrome de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica, porque se presenta clínicamente con rinitis alérgica. Estos pacientes tienen una rinitis persistente de tipo alérgico con asma y eosinofilia en sangre. ¿Qué es lo que caracteriza y lo que nos diferencia de los otros dos cuadros que hemos visto, ¿no? La presencia de rinitis, o sea, compromiso de la vía respiratoria, pero de tipo alérgica, con broncoespasmo, componente asmático, y la presencia de eosinófilos. Puede haber también afectación pulmonar, pero digamos que la afectación más importante es a nivel de la vía respiratoria alta. Y digamos que esto eh, va, digamos, de la mano con la presencia, digamos, o sea, se presenta fundamentalmente en la cuarta por quinta década de la vida, y los ANCAs que se encuentran aquí son anti-MPO, mieloperoxidas. ¿Ya? También la afectación glomerular es, digamos, mal pronóstico si uno no, digamos, hace el tratamiento. Bien, entonces todas estas formas tienen, digamos, una forma de tratamiento, digamos, que es, debe instalarse lo más rápidamente posible, y el tratamiento está dividido también en dos fases, la fase de inducción y la fase de mantenimiento. Y entonces, antes de iniciar una fase de inducción en estos pacientes, que va a ser con un tratamiento inmunosupresor agresivo, obviamente tenemos rápidamente que hacer la desfocalización de focos infecciosos que puedan, digamos, estar latentes ahí. La mayoría de estos focos infecciosos están, por ejemplo, en la cavidad oral, ¿no? A través, digamos, de accesos dentales, a través, digamos, de cirugías, que tienen que ser tratadas rápidamente con el objeto de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Y también, una vez que hemos defocalizado o tratado los focos infecciosos, dar paralelamente con el tratamiento inmunosupresor que vamos a ver, tratamiento profiláctico para infecciones que puedan ser oportunistas. Y eso lo logramos dando un tratamiento con sulfas, sulfamethoxazol y trimethoprim, a razón de una tableta de ellas 3 veces por semana simplemente. Y seguir, obviamente, los protocolos para prevenir infecciones que tiene cada centro hospitalario. Entonces, en la fase de inducción se hace con doble terapia. Y aquí sí se asocian glucocorticoides a ciclofosfamida. No hay, digamos, otro tratamiento Golden Star que no sea este, glucocorticoides con ciclofosfamida, a pesar, indudablemente, de que la ciclofosfamida puede ser muy tóxica, sobre todo para pacientes mujeres que todavía están en edad reproductiva. No les vamos a condicionar menorrea y vamos a condicionar también falta de, digamos, compromiso para poder. Pero, digamos, esta asociación de glucocorticoides en bolos, también se da bolos de metilprednisolona por 3 días consecutivos, a dosis que van entre 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona endovenosa diluido, digamos en bolo, 3 días consecutivos, y seguido a esos 3 bolos se da, digamos, la ciclofosfamida endovenosa en, digamos, una dosis que es de entre medio gramo a 1 gramo por metro cuadrado de superficie. De forma que tenemos que
determinar la superficie corporal de cada paciente para poder administrar la dosis de ciclofosfamida. Generalmente la mayoría de los pacientes que pesan 70 kilos y que tienen, digamos, 1,70 m de estatura, estamos hablando de una dosis más o menos de 1 gramo por, digamos, por bolo. También, digamos, el rituximab ha sido, digamos, como alternativa al tratamiento con ciclofosfamida en los casos en que está contraindicado la ciclofosfamida o los glucocorticoides. El rituximab ha sido, digamos, administrado con éxito en estos pacientes. El problema es, lógicamente, hasta el momento, el costo de este medicamento. Es un anti-CD. En estos pacientes que tienen un compromiso severo, digamos, con una glomerulonefritis rápidamente progresivo y un deterioro rápido del paciente, nosotros debemos que dar como alternativa la plasmaféresis, es decir, el recambio de plasma con la sustitución de plasma nuevo. Lo hacemos mediante un aparato que, así como un aparato de diálisis, realiza la plasmaféresis. Entonces, en los pacientes que tienen un deterioro rápidamente de la función renal o pacientes que tienen esta hemorragia alveolar, hematemesis, presencia o la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, vamos a ver, es una de las otras formas que no es ANCA positivo, sino es con anticuerpos de la membrana basal, debe asociarse esta plasmaféresis. Y se recomiendan entre 6 a 10 sesiones en las primeras 2 semanas del diagnóstico. El tratamiento de esto se basa en que al remover el plasma, estamos removiendo todo este componente, digamos, de ANCAs que están, digamos, en la circulación, y que el tratamiento inmunosupresor agregado va a permitir, digamos, que no se vuelvan a producir mayor cantidad los anticuerpos. El tratamiento de mantenimiento tiene que hacerse, digamos, ya pasada la etapa de, digamos, de remisión, digamos, puede ser completa o puede ser a veces, digamos, parcial. Y el tratamiento de mantenimiento debe realizarse durante, digamos, 1 año a 2 años. Entonces, este tratamiento es también con glucocorticoides, pero aquí los fármacos que se utilizan para el mantenimiento ya no es la ciclofosfamida, sino es la azatioprina. Pero también puede utilizarse, lógicamente, el rituximab o el methotrexate, medicamento para el tratamiento de mantenimiento. Generalmente, lo que tenemos más manejable, digamos, en nuestro medio es la azatioprina, que se da en razón de entre 1,5 a 2 miligramos por kilo por día. No sobrepasar 3 gramos por día, es, digamos, porque hay mucho. La azatioprina no debe asociarse a inhibidores de la xantina oxidasa por el riesgo de aplasia mental. Tener presente siempre eso. Y el mofetil-micofenolato que se puede utilizar para el tratamiento de mantenimiento es también alrededor de 1 gramo, digamos, cada 12 horas por vía oral. Bien, y entonces hemos visto las vasculitis de pequeño vaso asociado a ANCA, anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos. Vamos a ver rápidamente ahora esta vasculitis de pequeño vaso, pero asociado a inmunocomplejo. Ahí fundamentalmente está lo que habíamos dicho: la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture. Tenemos también la vasculitis o IgA, que es, digamos, la púrpura de Scholling, y la vasculitis T1Q o vasculitis crioglobulina. De ellos vamos a ver fundamentalmente la primera, que es la que tiene anticuerpos contra la membrana basal. Y entonces aquí lo que vamos a encontrar es una vasculitis que tiene anticuerpos contra la membrana basal glomerular que nosotros podemos detectar en sangre. La membrana basal glomerular es obviamente también, o estos anticuerpos no solamente pueden reaccionar contra la membrana basal glomerular, sino también contra la membrana basal alveolar.
Bien, la afectación renal se presenta igual como una glomerulonefritis rápidamente progresiva en insuficiencia renal. Y anatomopatológicamente vamos a ver nosotros necrosis y proliferación extracapilar, o sea, esa forma semiluna. Entonces, hablamos de síndrome de Goodpasture cuando el compromiso es tanto a nivel de la hemorragia alveolar y de la glomerulonefritis. Entonces, el paciente que tiene hemorragia alveolar, que puede traducirse como, digamos, esputo hemoptoico, una leve hemoptisis, hasta ir, digamos, hacia formas severas de hemoptisis en pacientes que tienen un síndrome nefrítico, o sea, que tienen hematuria asociado a edema hipertensivo, ¿no? Entonces, compromiso eh, de glomerular traducido por síndrome nefrítico y, digamos, hemorragia, digamos, alveolar. Y entonces el término de enfermedad de Goodpasture se usa cuando ya hay asociados estos anticuerpos antimembrana basal glomerular, digamos, a la membrana, a anticuerpos antimembrana basal alveolar. El diagnóstico entonces puede realizarse mediante el cuadro clínico y la presencia de estos anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y se pueden confirmar mediante la biopsia renal, en donde se va a demostrar una glomerulonefritis proliferativa extracapilar que en la inmunofluorescencia sí es positivo y vamos a ver como un depósito lineal de inmunoglobulina G en toda la membrana basal glomerular. También puede verse este depósito lineal a nivel de los túbulos distales. Es muy característica esta lámina, digamos que puede ser vista en la microscopía de luz y en la inmunofluorescencia. Tratamiento. El tratamiento también debe instalarse en forma precoz porque lleva una glomerulonefritis rápidamente progresiva o puede llevar, digamos, a hemoptisis severa, de tal forma que es también una emergencia nefrológica que debe ser de elección. El tratamiento inicial, la plasmaféresis. El objetivo es eliminar estos anticuerpos antimembrana basal glomerular y entonces se retira este plasma del paciente y se le administra plasma fresco congelado. Se va administrando esta reposición de plasma, ¿no? Y junto a esta plasmaféresis hay que hacer el tratamiento de inmunosupresión, que se hace con corticoides en bolos, también tal como habíamos explicado, con metilprednisolona, ¿no? A razón de 1 miligramo por kilo por día, y con ciclofosfamida vía oral, a razón de 2 miligramos por kilo por día, digamos, que debe ajustarse si es que hay insuficiencia renal. Muy bien, esa es entonces la parte que corresponde a la glomerulonefritis, que denominamos glomerulonefritis de pequeño vaso. Muy bien, en esta maratón vamos a continuar entonces ya para ver otra de las formas, ya no del compromiso glomerular, sino del compromiso tubulo-intersticial, que se presentan en los pacientes que tienen nefropatía por fármaco. Y entonces, lo que vemos cuando damos medicamentos a un paciente, que es la nefropatía por fármacos, es que puede haber una nefritis intersticial aguda o una nefritis. Vamos a ver primero la nefritis intersticial aguda. Se caracteriza por infiltrados inflamatorios, edema y tubulitis en el intersticio, que van también acompañados de la función renal. Y entonces, cada vez que nosotros damos los fármacos, nunca nos acordamos de corregirlos al grado, digamos, de función renal que pueda tener este paciente. Entonces, hay pacientes que tienen insuficiencia renal en estadio 1, 2 o 3 y que reciben dosis como para un paciente con. De tal forma que nosotros, en las biopsias renales que se realizan,
por cualquier otro problema. Vamos a encontrar que hay nefropatía intersticial aguda entre un 7 a 27% de los casos. Y sobre todo en los pacientes que están hospitalizados y que están recibiendo, obviamente, medicación, digamos, por favor. Y entonces, dentro de la biología está dada fundamentalmente por fármacos, y dentro de estos fármacos, obviamente, hay un gran número de fármacos, pero están clasificados, digamos, y los que están más implicados en el desarrollo de esta nefropatía intersticial aguda son los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, que algunos pacientes lo toman como, decimos, usted toma los AINES como caramelo, se toman 3 o 4 AINES diarios. Entonces, vemos que estos pacientes lo que van a desarrollar son manifestaciones extrarrenales, digamos que son fiebre, rash cutáneo y eosinofilia. Es lo característico de esta nefropatía por fiebre, rash cutáneo y eosinofilia. Y hay una pobre expresividad clínica, digamos, en cuanto a la parte del ritmo. Igualmente, los antibióticos constituyen otro de los grandes grupos donde fundamentalmente las principales responsables son las fluoroquinolonas, que son las que se utilizan también con gran frecuencia. Y la aparición de reacciones de hipersensibilidad en estos pacientes es más frecuente cuando uno da antibióticos si se hace nefropatía por antibióticos. La nefritis intersticial aguda por antibióticos, entonces es mucho más sensible a que se presenten estas manifestaciones de hipersensibilidad. Igualmente lo tenemos cuando damos pacientes que reciben estos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Dentro de ellos la ranitidina, o dentro de los más utilizados son bueno, el omeprazol o el pantoprazol son los más utilizados, son los que se dan también indiscriminadamente sin tener, digamos, un control adecuado, y estos pacientes también van a presentar, digamos, entre un 18 a un 60% de nefritis intersticial aguda. Principalmente los pacientes que ya tienen un deterioro de la función renal por la edad, ¿no? En los ancianos. Y también el uso de 5-aminosalicilatos, que se da cuando los pacientes los usan también los gastroenterólogos cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, en todos estos pacientes, es indudable que si vamos a dar un tratamiento, digamos, con estos medicamentos, tenemos que medir la función renal de estos pacientes y hacer un seguimiento de la función renal, o estar atentos a la presentación de estos los signos, que son fiebre, rash cutáneo y eosinofilia. Es lo que caracteriza todas. También tenemos, digamos, los medicamentos que se utilizan contra el cáncer, de tal forma que también tenemos que tener ahí, digamos, una, digamos, advertencia hacia los oncólogos para que, digamos, estén atentos a la presentación, digamos, de nefritis intersticial aguda en los pacientes que reciben terapias. Y también tenemos un síndrome que se llama el síndrome 3, por las siglas en inglés, ¿no? Reacción. Reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, ¿no? Se asocia también a nefritis intersticial aguda. Esto lo vemos cuando algunos fármacos que se utilizan, como el alopurinol, que se utiliza para los pacientes que tienen gota, o los pacientes con hiperuricemia. Y también en algunos pacientes que utilizan algunos tipos de antibióticos, y también en los pacientes que utilizan fármacos antiepilépticos. Y entonces, esto es lo que esta nefritis intersticial aguda debido a fármacos. Probablemente que también infecciones pueden producir esta nefritis intersticial aguda, y también enfermedades sistémicas, pero el sílabo nos pide que solamente nos centremos
en la nefritis asociada, digamos, a fármaco. Bien, entonces, dentro de los mecanismos patogénicos, se han postulado varias teorías, ¿no? Una es la unión de un acteno farmacológico a la membrana basal tubular, que desencadenaría esa respuesta inmune. O sea, todas estas son enfermedades inmunes, ¿ya? Desencadenados por el fármaco. Algunos, digamos, lo relacionan a este acteno que se une, digamos, a la membrana basal tubular. Pero también se ha postulado que puede ser un antígeno del fármaco que se libera y que compromete o que sea similar a la membrana basal tubular y que generaría una reacción cruzada contra la membrana basal tubular con la presencia de estos componentes autoinmunes. También se ha postulado que haya la liberación de un antígeno del fármaco que quedaría atrapado en el intersticio y que se desencadene una respuesta inmune. O también a la formación de complejos antígeno-anticuerpos, o sea, complejos inmunes que quedan atrapados en el espacio. Bien, todas estas hipótesis todavía ninguna se ha consolidado como, digamos, el mecanismo patogénico ideal. La presentación clínica entonces generalmente incluye también síntomas inespecíficos como es el malestar general, náusea, vómito, pero la triada clásica es esta que hemos visto, la presencia de fiebre, rash y eosinofilia, ¿no? Y el cuadro fundamentalmente es con antibióticos, de los antibióticos que se llaman los beta-lactámicos. Puede aparecer también fiebre baja, digamos, y también puede haber erupciones cutáneas, que son de tipo maculopapulares, pruriginosas, y también puede haber una eritrodermia difusa en estos pacientes después de la administración. Y puede haber lo que se llama la necrosis epidérmica. Y a nivel renal, que hay frecuentemente esta presencia de fiebre, rash y eosinofilia, es el deterioro de la función renal in proteinuria, cual significa que no hay compromiso. Pero raramente se han descrito también, pueden ir a insuficiencia renal rápidamente progresiva. El edema y la hipertensión casi no se ven en este tipo de compromiso. En los exámenes de laboratorio, básicamente es la presencia de eosinofiluria. O sea, la presencia de eosinófilos en la orina. Y puede haber, digamos, algún, digamos, grado de proteinuria, pero una proteinuria mínima y que corresponde fundamentalmente a la proteína de origen tubular, que es la proteína de Thomson-Horford. Y entonces, cuando nosotros tenemos que hemos dado un fármaco y estamos sospechando por esta tríada clínica que, digamos, hay una nefropatía intersticial aguda, tenemos que, digamos, descartar también la posibilidad de enfermedades sistémicas, ¿no? Y aquí, digamos, el lupus que puede dar esta forma de nefropatía intersticial, pero también lo pueden dar las hepatitis B o las hepatitis C o el VIH. Hay que descartar eso. En la histología lo que vamos a ver es estos infiltrados eosinófilos dentro del glomérulo que, digamos, característicos. Y, digamos, el infiltrado fundamentalmente es en el intersticio, o en los glomérulos, el intersticio. Y este infiltrado va acompañado, aparte de los eosinófilos que vamos a ver, va a haber también linfocitos, monocitos, células plasmáticas, neutrófilos. Todo este componente, digamos, está, digamos, en el interno. Puede haber también tubulitis en estos pacientes y puede haber alguna forma de nefropatía intersticial aguda granulomatosa que está, digamos, con la presencia de granulomas que pueden verse, digamos, en fármacos como la vancomicina, la ciprofloxacina y algunas penicilinas. La forma granulomatosa, pero que también, obviamente, está con estos infiltrados eófilos, que es lo que nos hace el diagnóstico.
Y algunas enfermedades granulomatosis sistémicas, como la sarcoidosis y la tuberculosis, también pueden dar un compromiso, digamos, a nivel intersticial con nefritis. Y este es básicamente cómo vemos el intersticio en estos pacientes, ¿no? Ese gran componente, miren ustedes, de células que se ven incluso con, digamos, el microscopio a gran aumento, en donde vemos un gran infiltrado de todas esas células que corresponden fundamentalmente a eosinófilos y a elementos como son neutrófilos, células plasmáticas. En todos estos cuadros estamos viendo que hay este gran componente de células, fundamentalmente eosinófilos. El tratamiento entonces va fundamentalmente a identificar cuál ha sido el fármaco, indudablemente, que ha condicionado la nefritis intersticial aguda, pero a veces es problemático cuando el paciente está, digamos, hospitalizado y está, digamos, recibiendo una polifarmacia. No sabemos cuál de ellos ha sido hay que hacer, lógicamente, un seguimiento de cada uno de estos medicamentos eh, a dar. El pronóstico va a estar dado en función digamos, a la suspensión de la gente que está, digamos, produciendo la nefritis intersticial aguda. Generalmente la probabilidad de recuperación espontánea tras digamos, la suspensión de la droga, es, digamos, en la gran mayoría de casos. Pero hay otros que pueden ir, digamos, a un deterioro de la función renal. Entonces, el tratamiento es retirar el fármaco y el tratamiento precoz es dar los corticosteroides, ¿no? Entonces, más rápido, digamos, damos el tratamiento, digamos, más probabilidad tenemos de recuperar la función renal íntegra. El pronóstico entonces es variable, es bueno, pero puede haber, digamos, casos en los cuales hagamos un diagnóstico tardío y eso va a ir, digamos, con un pronóstico mucho más desfavorable. El otro compromiso que pueden dar los fármacos es también la nefritis intersticial crónica, ¿ya? Y entonces esto se manifiesta clínicamente por el descenso progresivo de la función renal, generalmente en un paciente que ha tenido una nefritis intersticial aguda. La biopsia renal es la que nos va a determinar, digamos, grado de compromiso, y ahí vamos a ver la atrofia tubular y la fibrosis intersticial, que no lo vemos en la nefritis intersticial aguda. Y ya hay atrofia tubular y fibrosis intersticial. Y también puede haber infiltrados celulares intersticiales, como vemos en la forma aguda, pero en menor proporción, casi en formas aisladas. Y lo que sí hay es la atrofia y la fibrosis. Y puede haber, digamos, algunas alteraciones glomerulares que acompañan dependiendo, digamos, del grado de compromiso que pueda haber, ¿no? Los vasos también pueden tener un engrosamiento de la íntima y hablar entonces de una esclerosis también. Lo vemos en pacientes que consumen analgésicos crónicamente, ¿no? Eso se llama la nefropatía por consumo crónico de analgésicos. Y es una causa frecuente tanto de nefritis intersticial crónica como de necrosis papilar también. Puede presentarse en estos pacientes. La que se asocia con más frecuencia a esto es, digamos, la combinación que se hace de fenacetina con paracetamol y ácido acetilsalicílico. Y entonces estos son medicamentos que vienen a veces, digamos, compuestos. Eso es lo más grave que podemos dar a un paciente. Generalmente uno debe dar en forma aislada el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, o los AINES o la codeína. Pero algunos están, digamos, o los asociamos nosotros, a veces en estos pacientes, para calmar los dolores crónicos que pueden tener pacientes que tienen problemas de dolores crónicos. Entonces, la patogenia estaría mediada entonces por el efecto tóxico de algunos metabolitos que inducirían a la producción de estos radicales libres de oxígeno
que generan isquemia y que van a originar la toxicidad celular. Otros fármacos y tóxicos que pueden estar relacionados a esta nefropatía crónica es la administración de líquido, por ejemplo, que se está dando en la actualidad en pacientes que tienen estos problemas de este, compromiso psiquiátrico, ¿no? Por manifestación maníaco-depresiva, fundamentalmente, porque es un antidepresivo. Igualmente se ve en pacientes que son trasplantados, ¿no? No solamente de riñón, sino trasplantados de corazón, de hígado, de pulmón, y que reciben tratamiento inmunosupresor, sobre todo cuando se dan estos medicamentos que son la ciclosporina y el tracolimus. Y lo que vamos a ver en la histología es esta fibrosis intersticial parchada, atrofia triangular y lesiones vasculares también que afectan las arteriolas aferentes fundamentalmente, ¿no? No se revierte a tiempo, también estas lesiones pueden causar enfermedad renal. Esta es una diapositiva para ver, por ejemplo, cómo, a diferencia de la nefritis intersticial aguda, que es la que hemos visto anteriormente, esta es la nefritis intersticial crónica, en donde vemos estas lesiones en parche que vemos, y obviamente si vemos en la parte superior, vemos estos túbulos con una y esperamos ver si hay alguna pregunta con respecto a esta maratón de clases que hemos hecho. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿me están escuchando ante todo? Sí, doctor, sí, sí, lo estamos escuchando. Correcto, muy bien. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a dar por concluida la clase. Yo sé que ha sido una clase muy extensa, pero tienen ustedes los diapositivos para que puedan ustedes repasar y ver, digamos, estos tres grandes compromisos que hemos visto del riñón a través de estas enfermedades. Bueno, muchas gracias con todo y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor, a usted. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.